Hay dos caballos en el mundo que generan la misma reacción en la primera persona que los ve sin contexto previo. No admiración, no el tipo de respuesta que produce un animal bonito, algo más cercano a la incredulidad, la sensación de que lo que estás mirando no puede ser completamente real, que hay algo en la imagen que no encaja con lo que el cerebro tiene archivado bajo la categoría caballo. El primero tiene un pelaje que refleja la luz como si el pelo fuera metal, no dorado en el sentido del color amarillo brillante, metálico en el sentido de que bajo la luz directa, la superficie del animal produce un destello que ningún otro material biológico que conozcas produce de la misma forma. El cuerpo es anguloso, con poca masa visible. La piel tan fina que los vasos sanguíneos se marcan en el cuello y la cabeza con una claridad que en cualquier otro animal interpretarías como signo de enfermedad grave. Parece frágil de una manera que contradice todo lo que sabes sobre lo que un caballo necesita ser para sobrevivir. El segundo tiene las orejas dobladas hacia adentro, las puntas curvadas hasta casi tocarse sobre la frente, formando un arco que en ninguna raza equina del mundo existe de esa forma. El resto del cuerpo es imponente, sólido, con una presencia que el perfil de la cabeza convierte en algo entre lo exótico y lo imposible. Los dos son reales, los dos están vivos, los dos tienen historia, tienen criadores, tienen registros genéticos, tienen propietarios que los cuidan con el nivel de atención que se le da a algo que saben que es irreemplazable, y ninguno de los dos fue creado para ser hermoso. Eso es lo que hace que entenderlos cambie completamente la forma en que los ves. El acalteque existe desde hace más de 3000 años. Esa cifra no es anecdótica. 3000 años de historia documentada hacen del acalteque una de las razas equinas más antiguas que existen hoy con continuidad genética verificable. No una raza reconstruida a partir de tipos similares, no una recuperación moderna de características antiguas. Una línea de cría que se extiende sin interrupción desde las estepas de lo que hoy es Turkmenistán, mantenida por las tribus nómadas teque que lo desarrollaron y que definieron tanto el animal como la relación que tenían con él. Esa relación merece atención específica porque es inusual en la historia de la cría de caballos. Los teque no tenían establos, no tenían instalaciones fijas de ningún tipo. Eran nómadas, y su mundo no incluía estructuras permanentes. Los caballos vivían cerca de las tiendas, en el espacio que los humanos habitaban. Compartían comida cuando era necesario. Recibían el tipo de atención individual que en la mayoría de las culturas ecuestres se reserva para los animales de mayor valor en circunstancias excepcionales, pero que en la cultura teque era simplemente la forma cotidiana de relacionarse con el caballo. El resultado de esa proximidad, mantenida durante generaciones, no como excepción sino como norma cultural, fue un animal con un nivel de conexión individual con el humano que los jinetes que trabajan con acalteques por primera vez describen de forma consistente como cualitativamente diferente al de cualquier otra raza que hayan manejado. No más obediente, más selectivo. Un animal que decide a quién le da su confianza y que una vez que la da de forma que sus dueños describen como incondicional. Pero esa conexión no fue el objetivo de la cría, fue un subproducto. El objetivo era sobrevivir en uno de los ambientes más hostiles que un caballo puede habitar. El desierto de Karakum, que cubre más de 3/4 partes del territorio de Turkmenistán, tiene condiciones que en términos de fisiología equina son extremas en todos los sentidos que importan para la supervivencia de un animal de ese tamaño. Temperaturas que en verano superan los 50 grados en la superficie. Agua disponible de forma tan esporádica que las rutas entre fuentes podían medirse en días de marcha. Forraje de una escasez y una baja calidad nutricional que harían colapsar en semanas a cualquier raza de origen europeo sin suplementación. El acalteque no colapsa. Y la razón de que no colapse, la razón profunda, la que va más allá de decir simplemente que está adaptado al desierto, está en la estructura física que el desierto produjo en él durante 3000 años de selección sin piedad. El metabolismo del acalteque es extraordinariamente eficiente en la conversión de forraje escaso
en energía utilizable, no en el sentido del campolina, cuya eficiencia metabólica opera en el rango de la resistencia de largo plazo. En un sentido más extremo, la capacidad de funcionar en condiciones de restricción calórica y hídrica que otros caballos no pueden tolerar sin deterioro orgánico rápido. El cuerpo anguloso, la poca masa, la piel fina sobre los vasos marcados, todo lo que hace que el Acal-Teque parezca frágil, incluso enfermo, a la primera mirada no informada, son la expresión física de un organismo que fue seleccionado para hacer más con menos. La grasa es energía almacenada que el cuerpo puede movilizar en emergencia, pero también es peso que el calor tiene que procesar y disipar. Un cuerpo con menos grasa en un clima extremadamente caluroso tiene una ventaja termorreguladora real. La piel fina con los vasos superficiales marcados no es signo de mala salud. Es un sistema de disipación de calor que opera de forma más eficiente que la piel más gruesa de las razas templadas. Ninguno de esos rasgos fue diseñado, fueron filtrados. El desierto eliminó a los animales que no los tenían. Lo que sobrevivió fue exactamente lo que tenía que ser para sobrevivir ahí. El brillo del Acal-Teque no es un color. Eso es importante de entender con precisión, porque la descripción habitual, pelaje dorado, pelaje metálico, captura el efecto visual, pero no el mecanismo que lo produce. El pelo de la mayoría de los mamíferos tiene una estructura interna con una médula central, rodeada de capas concéntricas de células. En el Acal-Teque, esa médula está reducida o ausente en muchos de los pelos, lo que significa que la capa exterior del pelo, la cutícula, es más gruesa en proporción y tiene una superficie que interactúa con la luz de manera diferente a la del pelo estándar. En lugar de dispersar la luz en múltiples direcciones como hace el pelo normal, la cutícula del Acal-Teque la refracta y la refleja de forma más dirigida. El resultado es lo que ves, no la luz reflejada uniformemente sobre una superficie, sino algo más cercano a lo que produce una superficie metálica pulida. Una dirección preferencial del reflejo que cambia con el ángulo de observación y que da al pelaje esa calidad imposible. No es genética de color, es física aplicada a biología, y ocurrió porque la selección no lo eliminó. El pelo más fino, con menor médula, tiene ventajas termorreguladores en clima extremo. Pesa menos, retiene menos calor, permite una mayor transferencia hacia el exterior. El brillo es el subproducto visual de una adaptación que el desierto seleccionó por razones completamente prácticas. Ninguno fue creado para ser hermoso, pero lo que los hizo funcionales los convirtió en algo extraordinario. El Marwari es una historia completamente diferente, no en el sentido de que no haya adaptación extrema, la hay, sino en el sentido de que la fuerza que lo moldeó no fue principalmente el ecosistema, sino la cultura. Y la cultura que lo moldeó fue una de las más exigentes que cualquier raza equina haya servido en la historia del subcontinente indio. Los Rajput son la casta guerrera que durante siglos definió la estructura de poder en Rajasthan, en el noroeste de la India. El concepto de honor que estructuraba su código, el Rajput que perdía la batalla podía perder la vida, pero no podía perder el honor, estaba inseparablemente ligado a la forma en que peleaban y a los animales con los que lo hacían. Su identidad no era separable de la guerra, y su identidad en la guerra no era separable del caballo. El Marwari, el caballo de Marwar, la región árida que comparte con Rajasthan la hostilidad climática del desierto de Thar, fue seleccionado de forma explícita y deliberada por esa cultura para cumplir los requisitos que la guerra en ese territorio exigía. No como herramienta que se descarta cuando se desgasta, como compañero de combate con un estatus que el código Rajput codificaba de formas que los documentos históricos de la región registran con suficiente detalle para tomarlo en serio. Velocidad, resistencia, coraje, la capacidad de no colapsar ante el ruido y el caos del combate, que en los caballos es un rasgo que varía enormemente entre individuos y que la selección puede amplificar o reducir dependiendo del criterio que se use. Y algo que los Rajput consideraban igualmente importante, el sentido de orientación. Hay relatos
documentados en la tradición oral Rajput, con suficiente consistencia como para que los historiadores los tomen en serio, aunque no puedan verificarlos como hechos únicos, de marwaris que llevaron a sus jinetes heridos de vuelta a casa después de que el jinete perdió el conocimiento en el campo de batalla. Relatos de animales que, sin dirección activa del humano, encontraron el camino de regreso a través de terreno que el jinete no habría podido navegar en condiciones normales. Eso no es mito en el sentido de invención sin base. Es la acumulación de observaciones sobre un rasgo que la selección deliberada para guerra amplificó en la raza durante siglos. Un animal que va a la batalla sin dirección constante, porque el jinete puede estar herido, desorientado o simplemente sobrepasado por la situación. Necesita ser capaz de tomar decisiones de orientación por sí mismo en ciertos momentos. Esa autonomía no es valorada en las razas de doma o de exhibición, donde la obediencia exacta a la señal del jinete es el criterio central. En una raza de guerra puede ser la diferencia entre que el jinete llegue a casa o no. Y los marwaris que tenían esa capacidad en mayor grado sobrevivieron, junto con sus jinetes, en situaciones donde los que no la tenían no llegaron a reproducirse. Las orejas del marwari son lo primero que cualquiera ve, y son lo primero que cualquiera pregunta. La curvatura característica, las puntas dobladas hacia adentro, el arco que en los mejores ejemplares hace que las puntas casi se toquen sobre la frente, no existe en ninguna otra raza equina con la misma consistencia. En algunas razas hay variaciones individuales hacia orejas más curvas o más rectas. En el marwari, la curvatura es un rasgo de raza, seleccionado de forma deliberada por los criadores Rajput durante siglos. La función no es exclusivamente estética, y eso importa, porque en la historia de la selección equina hay muchos rasgos que fueron seleccionados únicamente por apariencia, sin ninguna ventaja funcional, o incluso con desventaja funcional. Las orejas del marwari no son ese caso. Las orejas de los caballos son órganos de localización direccional. Pueden girar independientemente para orientarse hacia fuentes de sonido desde diferentes ángulos. Las orejas del marwari, por su forma, tienen una capacidad de rotación que los estudios de comportamiento equino documentan como mayor que la de las orejas estándar. Pueden girar hasta 180 grados. En el contexto de un campo de batalla con múltiples fuentes de amenaza sonora simultánea, esa capacidad de localización auditiva precisa tiene valor funcional concreto. Fueron seleccionadas por su forma. La función vino con la forma, o la forma amplificó la función que ya existía. Los dos mecanismos son posibles y probablemente operaron en combinación, pero la imagen resulta en algo que ninguna selección puramente funcional podría haber producido sin el ojo estético de los criadores Rajput, que también valoraban la apariencia como marcador de calidad. Las orejas del marwari son funcionales y son extraordinarias. Las dos cosas al mismo tiempo, igual que el brillo de la calteque. La diferencia filosófica entre los dos animales es la que más importa para entender por qué los dos existen y por qué los dos son irreemplazables en lo que son. El acalteque es lo que la naturaleza produce cuando la presión selectiva es suficientemente intensa y suficientemente específica durante suficiente tiempo. No hubo diseñador, hubo el desierto, y hubo lo que el desierto dejó pasar: el brillo, la angularidad, la eficiencia metabólica, la piel fina, la conexión intensa con el humano. Todo eso es el resultado de lo que sobrevivió en Karakum durante 3000 años. Ningún criador lo planeó. Todos lo reconocieron cuando existió y lo conservaron porque entendieron que era lo que necesitaban. El marwari es lo que la cultura produce cuando tiene claridad suficiente sobre lo que quiere y tiempo suficiente para construirlo. Los Rajput sabían exactamente qué tipo de caballo necesitaban, para qué tipo de guerra, en qué tipo de terreno, con qué tipo de jinete, y seleccionaron durante siglos con ese criterio. Las orejas, el coraje, el sentido de orientación, la resistencia al calor del tar. Todo eso fue construido de forma deliberada, generación tras generación, con el tipo de intencionalidad que distingue la selección artificial de la natural.
Uno es biología extrema. El otro es identidad cultural codificada en genética. La distinción importa porque define lo que cada uno puede ofrecer que el otro no puede. El Akal Teke no puede ser reproducido de forma deliberada. La combinación exacta de adaptaciones que lo define tardó 3000 años de presión selectiva sin diseñador en producirse. El Marwari no puede ser creado por la naturaleza sola. Requiere la intencionalidad cultural, el criterio de selección sostenido durante siglos, la decisión de qué se conserva y qué se descarta que ningún ecosistema toma por sí mismo. Y ambos, vistos desde afuera, producen la misma primera reacción. Esto no puede ser un caballo normal, porque no lo es. La rareza de los dos animales tiene causas completamente diferentes. El Akal Teke es raro por geografía y por genética. La población total de la raza es pequeña. Estimaciones recientes la sitúan entre 6.000 y 8.000 individuos registrados en todo el mundo, con la concentración mayor en Turkmenistán y Rusia. Para comparar, el American Quarter Horse tiene más de 3 millones de animales activos registrados. El Akal Teke tiene menos del 0.3% de esa cifra. Esa rareza tiene un precio en el mercado internacional que corresponde a la combinación de genética única, estética inimitable y estatus que la raza tiene entre coleccionistas y criadores que valoran lo extraordinario sobre lo funcional. El Marwari es raro por control. Durante décadas del siglo XX, India prohibió la exportación de Marwaris. Los consideraba patrimonio nacional y no quería que la raza se diluyera en cruzamientos fuera del control de las comunidades que la habían desarrollado. Esa prohibición fue levantada parcialmente en años recientes, pero el número de Marwaris fuera de India sigue siendo pequeño en relación a lo que su calidad genética y su historia justificarían. Espera, necesito ser más preciso aquí, porque la situación de exportación del Marwari tiene matices que cambian dependiendo del año y del tipo de permiso. Lo que sí es consistente es que el acceso a buenos ejemplares fuera del subcontinente indio es significativamente más difícil que el acceso a la mayoría de las razas de calidad comparable. Esa dificultad no es accidental. Es el resultado de decisiones deliberadas sobre qué pertenece a quién y qué no se debería perder. En los dos casos, la rareza no es un defecto del mercado. Es la consecuencia lógica de lo que son. Ninguno de los dos fue creado para ser hermoso. Esa frase, que abre el análisis de cada uno y que estructura todo lo que sigue, no es solo narrativa. Es la clave para entender por qué los dos son extraordinarios de la forma en que lo son. La belleza del Akal Teke es la belleza de lo que sobrevivió en el límite de lo posible. El brillo no es decoración, es física adaptativa. La angularidad no es estética, es eficiencia metabólica visible. Todo lo que hace que ese animal parezca imposible es la expresión superficial de algo que ocurre en la biología profunda del organismo, en el metabolismo, en la estructura del pelo, en la relación entre masa corporal y requerimiento calórico que el desierto calibró durante milenios. La belleza del Marwari es la belleza de lo que una cultura construyó cuando tenía claridad sobre lo que valoraba. Las orejas no son un capricho estético, son la firma visible de una selección que también buscaba funcionalidad auditiva para la guerra. El coraje no es un rasgo pintoresco, es la consecuencia de eliminar durante generaciones a los animales que no podían mantener la compostura bajo el nivel de presión que una batalla del siglo XVII en Rajastán producía. Los dos son hermosos. De eso no hay duda y no vale la pena fingir que no se ve. Pero la pregunta de cuál de los dos es más extraordinario, que es la pregunta que cualquiera que los conoce termina haciéndose, no tiene una respuesta única porque no tiene una escala única en la que compararlos. Si lo que valoras es lo que la naturaleza puede producir cuando opera sin restricciones durante tiempo suficiente, el Akal Teke. Si lo que valoras es lo que la cultura puede construir cuando sabe exactamente lo que quiere y tiene la disciplina para construirlo, el Marwari. Si lo que valoras es que un caballo sea, en cada pelo y en cada gesto, el resultado comprimido de todo lo que lo produjo, entonces los dos son exactamente eso, cada uno a su manera,
cada uno desde su historia. Ninguno fue creado para ser hermoso. Los dos terminaron siéndolo porque lo que los hizo funcionales en sus contextos respectivos produjo, como consecuencia, que ningún diseñador planeó, animales que son visualmente imposibles de ignorar. Y esa imposibilidad de ignorarlos es, en sí misma, parte de lo que los hace extraordinarios. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Esta historia tiene que llegar más lejos.